Después de haber sido galardonado con el reconocimiento Dr. Emilio Ribes Iniesta 2018, durante el marco de la 7ª reunión del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, el Dr. Víctor Alcaraz impartió la siguiente conferencia. Bueno, la psicología hace análisis de comportamiento, pero su análisis es muy especial. Bueno, necesita el laboratorio ser controlado, pero es necesario en los laboratorios limitar las variables para poder precisamente obtener la información que requerimos sobre la existencia de ciertas relaciones entre determinados, en el caso de la psicología, determinados estímulos y las respuestas que estos estímulos ocasionan. Y bueno, en esa limitación significa que necesitamos en el laboratorio pues utilizar estímulos muy simples. Utilizamos centelleos, colores, sonidos, presiones, cosquilleos. Eso es ya algo que estaba a veces muy difícil de obtener, de ocasionar. Olores, sabores, presiones sobre la piel, dañamos los tejidos. Y las reacciones son también muy simples. Son gotas de saliva, son apretones en la palanca, son chillidos, reacciones de escape o de aproximación, vocalizaciones muy generales. Entonces, pues desgraciadamente en el ambiente lo que presentamos es algo que la realidad es sumamente simple. Son rayos, truenos, relámpagos, piquetes, soplos de aire, gotas o pedazos de comida. Y las respuestas, obviamente, también de una simpleza muy grande. Reacciones reflejas, respuestas condicionadas, que ya es algo más complicado, o cadenas simples de respuestas. Y los sujetos del laboratorio son perros, ratas, palomas, peces dorados, delfines, estudiantes de psicología. Todos muy simples. El primer semestre, sí. ¿Y qué es el mundo? El mundo es algo mucho más complejo. El mundo es una serie de frecuencias en el espectro magnético, en la compresión y la concentración de moléculas, en niveles de radiaciones térmicas, en la cinética de las partículas, cambios en las fuerzas mecánicas. Ese es el mundo tan complejo que en el laboratorio lo convertimos en una simpleza que va más allá de lo que verdaderamente pudiéramos nosotros esperar en el estudio de la ciencia. Y el mundo, como decía, es una estructura compleja, compuesta por muchos estímulos cromáticos. Hay chasquidos, efectivamente, truenos, series sonoras, pero estas series sonoras ya tienen un carácter melódico. Ya es la 9ª sinfonía de Beethoven y no nada más el aullido de un lobo, el balido de una oveja. Y hay ya sonidos que tienen carácter simbólico. Nuestro lenguaje, hay fragancias florales, feromonas muy importantes, las más importantes para nuestra existencia, sudores, putrefacciones, iridescencias, seres vivos, congéneres, noches y días, cambios climáticos y estaciones del año. O sea, algo mucho más complejo de lo que llevamos al laboratorio. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Qué debemos de plantearnos ante esa estructura del mundo y del cuerpo de los seres vivos? Que a veces no estudiamos el cuerpo de los seres vivos, pero pensamos que es algo ya dado, pero necesitamos, para poder comprender los fenómenos de la conducta, entender perfectamente bien cómo está constituido nuestro cuerpo. Y tenemos entonces que tratar de buscar cómo pasar de la reacción simple de tipo reflejo a respuestas, algunas de ellas que solo se generan por la presencia del estímulo, por la acción del estímulo, y otras que por la asociación de estímulos nos llevan a respuestas condicionadas.
y a una conducta compleja aprendida. O sea que debemos pasar de las gotas de saliva, el registro acumulativo, a la integración de la conducta, si es que queremos hacer una ciencia de la psicología. Debemos pasar de lo descriptivo, la psicología hasta ahora es casi puramente descriptiva, al análisis cualitativo que tenga la posibilidad de ser predictivo. Le decía hace un momento a Tony que quisiera poder predecir a este personaje que tiene estas características, este va a elegir como pareja a esta otra que tiene estas otras características, y que esa predicción sea cierta. A eso debemos de llegar. Si no, nos quedamos simplemente en la novela de la psicología. Entonces, el análisis implica el que yo me planteo que debemos hacer en psicología, ir de la captación simplemente de la luz a entender un cuadro de Hieronymus Bosch, el Bosco, el jardín de las delicias del Bosco, o de la recepción de un sonido a la cantata nupcial de Bach, de la atracción salival a una comida gourmet, o a degustar un Chateau Margaux 1966. De la captación de feromonas al erotismo, no simplemente a la reacción de erección de un pene o de lubricación de la vagina de una hembra, no, al erotismo. De la respuesta refleja al daño en los tejidos y al miedo que solo nosotros tenemos de la muerte. De la respiración y los actos masticatorios al lenguaje. Es lo que necesitamos hacer si queremos hacer una psicología científica. Y una psicología científica no solo debe basarse en las reacciones reflejas, sino en los actos aprendidos. ¿Y qué son los actos aprendidos? Perdónenme, ahorita ustedes se van a escandalizar. Son simplemente una combinatoria de actos reflejos innatos. No podemos ir más allá, porque si no creemos eso, entonces a lo mejor somos ángeles. Qué bueno que fuéramos ángeles, pero no, tenemos una estructura corporal de la que no podemos salir más allá. Y en esa estructura corporal están los actos reflejos. Y la única forma de poder adaptarnos a nuestro ambiente y atender a todas las circunstancias variables que en este existen es combinar lo que traemos desde el momento de nuestro nacimiento, los actos reflejos. Tiene que coparse nuestro cristalino para que los objetos cercanos sean captados o bien los lejanos. Esas respuestas son las iniciales de nuestro primer acercamiento al mundo. Y además tenemos que lograr que nuestros ojos se fijen en ciertos elementos relevantes en el estímulo complejo que estamos observando. Entonces hay fijaciones que son atraídas por lo que pudiera ser más relevante en ese estímulo. ¿Qué es lo más relevante? Lo que tiene mayor intensidad, ¿no? Lo que se nos aparece. Todos nosotros, si la muerte ocurre en una forma en la que no haya una agonía demasiado intensa, vamos a tener una situación en la cual en el tallo cerebral un grupo de neuronas, las que van a controlar los movimientos respiratorios y el ritmo cardíaco, van a dejar de activarse y eso va a provocar una irritación en otras neuronas que son las que controlan los movimientos oculares. Y entonces vamos a ver un cono de luz y vamos a creer que entramos al cielo.
No entramos al cielo, pero bueno, por lo menos la agonía no es tan angustiosa. Exacto. Exacto. Bueno, aquí está el sistema, ¿no lo ven? Es como se va estructurando progresivamente la conducta desde la médula espinal hasta la corteza cerebral en una serie de respuestas que van combinándose varios tipos de reflejos hasta que se llega a las respuestas de naturaleza aprendida. Y bueno, aquí pues me va a faltar, a lo mejor lo logro, pero no creo lograrlo, que escuchen la cantata nupcial de Bach. Primero recibimos un estímulo sonoro. Esto ocurre en el aparato auditivo, en la cóclea, y de ahí pasamos al tallo cerebral. En el tallo cerebral, en la parte inferior del tallo cerebral, en el primer momento, los primeros milisegundos, no importa cuál haya sido el sonido, vamos a oír simplemente un clic. Si pasan unos milisegundos y el estímulo llega más arriba, en el tallo cerebral, entonces vamos a escuchar un ruido. No vamos a escuchar esta música de Bach de las que les estoy hablando. Y luego más arriba en el tallo cerebral vamos a escuchar un sonido de frecuencia modulada que va de lo grave a lo agudo y de lo agudo a lo grave. Es como, por ejemplo, escuchamos los ladridos de los perros, wow, el maullido de los gatos, miau, el balido de las ovejas. Esto en el tallo cerebral. Ahí esa cantata nupcial de Bach solo tiene esas características. Y ya cuando llega a la corteza cerebral temporal primaria, vamos a tener una primera melodía. Y en la corteza temporal terciaria vamos a tener ya completamente la música. No sé si lo logro. Creo que no, porque no hubiera necesitado mi computadora. Bueno, oímos la cantata nupcial de Bach y tenemos la reacción emocional que esta ocasiona. O sea, se han agregado una serie de reflejos y se tiene la conducta completa. O cómo pasamos de simplemente una reacción salival al Chateau Margaux. Bueno, se recibe el estímulo de las papilas gustativas, nuestra lengua se mueve, controlada por el tallo cerebral. Si somos gourmet, si somos un sommelier, entonces dirigimos a la parte inferior de nuestras encías el vino y empezamos a degustarlo al mismo tiempo que echamos hacia la nariz el olor del vino y decimos Chateau Margaux. Están salivando. Hablando de la cosecha correspondiente. Todo esto, en primer lugar, se realiza en el tallo cerebral y después ya en la corteza cerebral, en la área somático-sensorial cortical. Y el erotismo. Aquí me voy a detener, no voy a entrar en todos los detalles para que no me saquen aquí diciendo que soy pornógrafo. Entonces, lo que tratamos en la mucosa olfativa. Los primeros estímulos son captados en el bulbo olfatorio y luego en el diencéfalo. En el diencéfalo hay una activación de las hormonas sexuales en el hipotálamo y tenemos una primera reacción de aceptación o rechazo. Nos gusta o nos disgusta esta mujer que ha secretado un determinado tipo de hormonas. Luego decimos que nos gustó por otras cosas, pero la primera reacción esa fue.
Después ya intervienen otros factores que nos van a permitir encontrar por qué elegimos esa pareja, por qué nos llamó la atención esa pareja. Pero eso fue determinado desde la forma en que nuestra madre nos trató, de que los primeros compañeros de juego que tuvimos, sean hombres o mujeres, también nos trataron, y eso va a ir determinando que nos guste ciertos rasgos, ciertas formas de actuar, y eso nos va a llevar a que ya no solo sea la feromona la que actúe, sino aquellas maneras de actuar de esa posible pareja sexual que determinó que la elijamos en un momento determinado. Y debemos iniciar el cortejo. Y el cortejo es una conducta completamente aprendida. Es simplemente una serie de aproximaciones y de retiradas que nos van llevando progresivamente a la aceptación por parte de la posible pareja sexual a nuestros acercamientos. A la pareja y entonces embelezarla de esa manera y llevarle un ramo de flores. Todo eso mediante un proceso de aprendizaje y de aproximación y retirada. Eso es el cortejo. Con sonrisas, aproximación, retiros, con componentes verbales de aproximación corporal que llegan a la seducción final. Y aquí me quedo. Ya la seduje, lo después se los dejo sin imaginación. O cómo se pasa de la respuesta refleja defensiva al miedo. Primero, la respuesta refleja es simplemente una respuesta. La primera parte de nuestras conductas es totalmente inconsciente, ¿eh? La conciencia llega mucho después. Además, mediante la conciencia inventamos nuestra vida. Después voy a decirles algo de cómo inventamos nuestra vida. Pero toda la primera parte de nuestra conducta es refleja e inconsciente. Cuando a mí me dan un piquete en mi mano, retiro mi mano, y esa es una reacción que yo digo que la ocasionó el dolor, pero no he sentido nada de dolor en ese momento porque en la médula espinal no se siente nada, solo hay reacciones reflejas. Cuando el estímulo del piquete llega al tallo cerebral, entonces hay una activación general del organismo y lo único que siento yo es todavía no dolor, una activación. Y luego finalmente llego a la corteza cerebral y ahí siento dolor, pero eso fue ya mucho después de que yo retiré la mano, porque así se van integrando progresivamente las conductas. Y yo puedo huir o atacar. Y como decía William James decía, no corro porque tengo miedo, sino tengo miedo porque corro. No lloro porque estoy triste, sino estoy triste porque lloro. Porque primero es la reacción corporal y esa reacción corporal es captada y al ser captada en la corteza cerebral le doy yo ya el sentido. Estaba espantado, estaba enojado o estaba enamorado. Entonces, pasamos, y para eso se necesita un proceso que se llama autorreflexividad. Significa que nosotros no solo debemos atender al estímulo externo, sino también a los estímulos que provienen de nuestro propio cuerpo. Y de los estímulos que provienen de nuestro propio cuerpo viene la conciencia de las sensaciones de miedo, de amor, de dolor, de lo que ustedes quieren. Pero es un proceso muy posterior. Desgraciadamente no tengo el tiempo de explicárselos con detalle, pero lleva la integración compleja de reflejos iniciales a la captación de una sensación consciente. Y así podemos llegar al miedo a la muerte. ¿Pero cómo? ¿Por qué le temamos a la muerte? Porque hemos estado dentro de una sociedad en la cual ya podemos anticipar que nuestra vida
es muy breve y que en esa brevedad de la vida vamos a terminar desapareciendo. Y al desaparecer, ¿qué es lo que queda de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros después de la muerte? Bueno, a lo mejor nos vamos al cielo. Yo espero que, como en el Bosco, un ángel me recoja y me lleve y me convierta en luz. Una espera que no va a ser cierta, pero bueno, eso me permite no tener miedo a la muerte. Entonces, vemos cómo van combinándose actos reflejos, y esa combinatoria es un proceso de aprendizaje y un proceso de adquisición de la conciencia. Son procesos asociativos que implican 150 milisegundos. A los 150 milisegundos de la recepción de un estímulo, tenemos las primeras respuestas que damos y que son inconscientes. Después empiezan a asociarse estímulos tanto provenientes de nuestro cuerpo como estímulos que vienen del exterior, y estímulos de nuestro cuerpo, estímulos viceroceptivos, nuestro corazón late, o estímulos propioceptivos, los movimientos que realizamos para desplazarnos o para manipular los objetos de nuestro ambiente. Entonces, ahí tenemos un primer elemento de lo que es el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es una asociación de estímulos esteroceptivos y viceroceptivos. Es esteroceptivo la luz, viceroceptivo la salivación. Las glándulas salivales que secretan la saliva primero porque la comida entró directamente en la boca, y después de manera anticipatoria porque hubo un estímulo previo a esa estimulación directa. Y llegamos a conductas muy complejas, que son ya las manipulaciones que hacemos en el ambiente, los desplazamientos que realizamos en nuestro medio, para lo que necesitamos una cadena de respuestas motoras, y esa cadena de respuestas motoras va a estar guiada por una serie de estímulos propioceptivos. Hull le llamó a eso actos de puro estímulo, lo que hace que una rata corra por un laberinto y vaya estableciendo respuestas particulares, no solo las que les va dando en el laberinto las señales externas, sino las del propio cuerpo del animal. Entonces, nosotros vamos a ver que de esa manera, y gracias a los estímulos propioceptivos, se va haciendo una combinatoria de actos reflejos, y podemos pasar de la propiocepción a la ejecución de una pieza musical. ¿Conocen ustedes al Padre Soler? El Padre Soler es un músico español de la época renacentista, que tiene una serie de obras musicales extraordinarias para clavecín. ¿Cómo pueden ejecutarse esas obras? Ustedes van a decir, bueno, es que se las aprendió. Pero ¿cómo ocurrió el aprendizaje? Bueno, primero estuvieron las notas en la pauta, en el papel pautado. Después, para cada nota, un movimiento de un dedo en una tecla en el piano, bueno, en este caso en el clavecín. Y luego, establecida la cadena, simplemente ya, nada más, el conjunto de actos sucesivos que están guiados por un estímulo propioceptivo. Si un pianista se equivoca, tiene que a veces medio recomponer las notas anteriores para continuar con la ejecución musical. Porque esto ya es completamente automatizado, porque de los estímulos externos se pasó a los estímulos internos de tipo propioceptivo. Y en el lenguaje me va a servir para que esto resulte más claro, más que la ejecución de una obra musical.
presumimos del lenguaje. Somos entre los animales los que tenemos un lenguaje articulado muy complejo que hace referencia a los estímulos del medio externo, y gracias a ese lenguaje podemos hacer maravillas, porque podemos comunicarnos con los demás y describir el medio ambiente en el que vivimos y muchas otras cosas. Y los psicólogos dicen que pues somos capaces de un lenguaje porque hubo una mutación en nuestro cerebro, en el hemisferio izquierdo, el área temporal se mutó y se hizo mayor que en el hemisferio derecho. Y eso nos hizo que pudiéramos ser animales hablantes. No hay mutaciones que puedan producir conductas tan complejas. Esa supuesta mutación se debió a un hecho muy simple. La cabeza de los fetos es más pesada que su cuerpo, entonces tiende a caer, y eso facilita el parto, a caer en dirección la salida del feto. Pero queda colocado el feto en una forma muy especial que hace que los estímulos le lleguen solamente a un hemisferio, porque está estimulándose la región relacionada con los estímulos gravitatorios, y entonces al estimularse el lado derecho, como queda colocado el feto, el lado izquierdo del cerebro tiene un desarrollo mayor y lleva a que se estimule más el área temporal. Entonces ninguna mutación ocurrió, sino una acción de la fuerza de la gravedad. Eso hace que el hemisferio izquierdo tenga una particularidad. Nosotros somos deformes, presumimos ser simétricos, la regla áurea se dice, ¿no? Pero no, nuestro lado derecho para los diestros es más desarrollado que el izquierdo, y la mano derecha y la izquierda cumplen funciones muy diferentes. La mano izquierda sirve para tomar los objetos y la mano derecha para hacer manipulaciones. ¿Y eso qué significa? Que con la mano derecha tiene una aprehensión global de los objetos del medio ambiente, mientras que la mano izquierda tiene una aprehensión más analítica de los mismos, porque hace movimientos más complejos. Y entonces eso lleva a esa diferenciación de nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho. Y nuestro lenguaje pues implica una serie de movimientos muy complicados de nuestra lengua, nuestros labios. Pero estos movimientos no se deben a la mutación, sino se deben simplemente a un hecho en la evolución medio accidental. No hay ningún sistema para el lenguaje, no hay sistemas para el lenguaje, ni en el cerebro, ni en ninguna parte. Hay un sistema respiratorio que es el que nos permite expulsar el aire. Necesitamos expulsar el aire para componer las vocales y las consonantes, y las vocales las componemos simplemente abriendo y cerrando la boca. Y si abrimos y cerramos la boca, ese es un movimiento muy simple, como el de la mano izquierda, que nada más cogemos las cosas así. Bueno, los que son zurdos también tienen más dificultades a veces que los diestros. ¿Hay algún zurdo por aquí? Bien. Y tienen que sufrir el hecho de que nuestro ambiente está hecho para los diestros, ¿no? Pero bueno, entonces, las vocales simplemente aperturas de la boca, cosas muy globales. Por eso, ahí está la melodía del lenguaje, simplemente. A, E, I, O, U. Mientras que las consonantes requieren movimientos. O sea, el aire expulsado por los pulmones en ese momento es obstruido por actos articulatorios que solo eran para la producción de
actos relacionados con la comida, para la alimentación. El lenguaje no es otra cosa que eso, ¿eh? La generación simplemente de gritos de miedo, y la generación de actos articulatorios logrados gracias a la comida, a que hemos aprendido a mover los alimentos de una manera determinada y así movemos nuestra lengua para producir las distintas consonantes. Entonces, el aparato masticador es fundamental, labios, lengua para el lenguaje. No hay ningún sistema para el lenguaje. Hemos aprovechado esos sistemas en lo que en biología se llama excitación para una conducta muy compleja. Y así logramos esa conducta compleja del lenguaje que aparece de una manera muy especial en el curso de la evolución. Primero, como simples movimientos de adaptación a ciertas contingencias relacionadas con la interacción con otros. O sea, primero hacemos movimientos corporales generales que nos llevan a decir uy, y luego a empezar a articular y a simular los sonidos del ambiente y entonces podemos repetir los sonidos del ambiente. Entonces, el lenguaje se integra progresivamente, parte del balbuceo, que simplemente es una producción azarosa de palabras, porque el niño está teniendo activaciones muy generales. Empieza a reduplicarse el balbuceo y empiezan los padres cuando accidentalmente el niño dice papá, tiene que decir papá primero. Es obvio, ¿no? ¿Por qué no? ¿Votamos? Es obvio. Dice papá primero, porque papá que es más fácil, simplemente el niñito cerró los labios e hizo pa. Y el padre dijo, ay, aquí estoy yo. Y reforzó al niñito y el niño ya no dijo pa, sino papá. Y luego mamá cuesta más trabajo decir, mamá implica el cierre de los labios y expiración por la nariz. Entonces por eso dice después mamá, no por otra cosa. Bueno, yo descubrí que yo no era el papá de mi hija. El papá de mi hija eran mis lentes. Sí, porque un día me quito los lentes y mi hija llora. O sea, desapareció su padre. Ustedes pensaron muy mal. No deben ser mal pensados. Hay que saber psicología para ver que eran los lentes del papá de mi hija. Entonces, se van integrando progresivamente en el lenguaje series originalmente muy simples y después ya asociadas, se van asociando cada esas series de pronunciaciones con elementos en el medio ambiente. De esa manera se empieza a hacer referencias a los objetos externos. Y luego viene la constitución de lo que es la sintaxis, la producción de frases en una gramática que llamamos pivote. La gramática por pivote significa que una palabra se convierte en el centro de otras muchas. Dame dulce, dame leche, dame juguete, dame X. Y eso va formando una serie de asociaciones en donde van estableciéndose campos de probabilidades. Y eso va a permitir, al establecer esos campos de probabilidades, el que se origine la sintaxis. Cuando nosotros hablamos, yo les pregunto a ustedes, ¿piensan cuando hablan? Van a decirme sí, no. Si pensara cuando hablar, si yo ahorita estuviera pensando cuando hablo, diría, en mi conferencia voy a tratar de desarrollar, que tengo que ir viendo qué es lo que digo. No, ya van surgiendo las palabras automáticamente porque se abre un campo de probabilidades que me va a permitir que la palabra asociada con la probabilidad más alta, que en este caso es la
yo organizar la conferencia, surja y hable de corridos, supuestamente de corridos. Entonces, llego a formar sintagmas, llego a formar lo que yo llamo cadenas de marco codificadas, o sea, que cada palabra, que cada elemento incluso de una palabra abre un campo de probabilidades para que sigan las otras y de ese modo llego a una secuencia completa del lenguaje. Y luego llego a decir alto grito amarillo. ¿Qué es eso? Alto grito amarillo. Es un poema de Octavio Paz. El sol. ¿Se imaginan para llegar a eso lo que representó? Es realmente un alto grito amarillo. Está en lo alto amarillo y te llega como te llega un grito. Y para eso se necesita no solo la secuencia de palabras, sino integrar esa secuencia en una conducta más compleja. O algo como esta frase, este poema extraordinario, el sol negro de la melancolía, de Gerard de Nerval, el sol negro, fíjense, lo contrario del alto grito, cuando estamos melancólicos, la oscuridad completa, y es el sol negro de la melancolía. Para llegar a eso es que estructuramos toda la cadena de reflejos con toda la cadena de elementos que progresivamente en nuestra cultura nos están dando una situación que nos permite tener un lenguaje variado y tener ese lenguaje asociado a emociones y aspectos culturales. Aquí les quería mostrar cómo milisegundo tras milisegundo va integrándose la conducta, cómo milisegundo tras milisegundo van dándose las respuestas, hasta un momento en el que damos la respuesta y nosotros creemos que esa respuesta la dimos porque tomamos la decisión y resulta que no. Ahí todavía no hemos tomado la decisión. La decisión la tomamos después de que hicimos el acto, porque nuestra vida es una novela que es el que queremos explicar cómo actuamos. Cuando no sabemos cómo actuamos, actuamos como actuamos por el hecho de procesos de aprendizaje, de organización, de respuestas reflejas, y nosotros no sabemos cómo fue esa organización. Y cuando ya tenemos el acto hecho, entonces tenemos que inventar nuestra novela particular de la vida. Y decimos, esto lo hicimos por tal y tal cosa, aunque en realidad los determinantes los desconocemos. Si hacemos un análisis de los determinantes, podemos a lo mejor saber cuál fue nuestra forma de actuar y podremos entender la novela de nuestra vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta súper interesante charla. Estoy todavía impactada. Le quería preguntar cosas, pero ya que las procesé lo que qué cosas dije. ¿Alguien? Barbaridad y media. No son barbaridades. Pero es ciencia. No, eso Y la ciencia es barbaridad y media. eso de Los Ángeles, yo tengo que procesarlo. Tenemos tiempo para 2 preguntas, así que ¿quién dice yo? A todos los dejó igual el doctor Mauricio. Y luego Alberto. Vamos a subirle un poco al micrófono porque me dicen que está muy bajo. Mauricio, sí, habla. Ahí se me estoy perdiendo. ¿Ya? ¿Ahí está mejor? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la conferencia. Siempre es un placer para nosotros escuchar todo lo que usted nos puede compartir. Y muchas felicidades por el reconocimiento. Tengo una pregunta.
La conferencia se llama De reflejo al aprendido. Hasta donde sé, hasta en cada plan de estudios que yo veo de psicología, materias que hay en la carrera, siempre se toca este tema. No hay carrera de psicología que no toque un tema referente a los reflejos, a lo innato y lo aprendido. Esta distinción que pareciera que para los psicólogos nos toca la parte de lo aprendido. Es como que lo que nos identifica. Mi pregunta es la siguiente: si esta dicotomía entre lo reflejo y lo aprendido actualmente debe seguir siendo vigente para el estudio de la psicología. Pues sí, porque finalmente lo aprendí. Perdón, voy a traer el micrófono porque Ya está el aguacero. Sí, es que tenemos una idea de lo aprendido como que es un proceso de carácter muy complejo, en donde ya nuestro cuerpo se ha olvidado. Es algo en donde tenemos un conocimiento de la realidad externa, y ese conocimiento de la realidad externa no sabemos cómo verdaderamente aprenderlo para un estudio científico. Ese conocimiento de la realidad externa está constituido por nuestro lenguaje, o sea, nosotros en nuestro lenguaje hacemos referencia a los estímulos del exterior y la forma como se encadenan. Y estos son actos motores finalmente, con un componente. Pablo fue muy claro cuando habló del segundo sistema de señales. Él dijo: el segundo sistema de señales de la realidad, que está constituido por sensaciones laríngeas y por un conjunto de elementos sonoros, que son los del lenguaje. Y esos, como se han asociado a estímulos externos, vienen a constituir nuestro conocimiento de la realidad, dado que para cada estímulo de la realidad hemos asignado una palabra. Pero las palabras no son algo etéreo que está en nuestro cerebro, son una serie de actos corporales mediante los cuales nos referimos a las situaciones externas, y tenemos que hacer un análisis, si queremos hacer una psicología científica, de esos actos corporales con su asociación con los estímulos externos. Y hay algunos que no tienen asociación con un estímulo externo. Por ejemplo, Aleph 0. Bueno, yo que no soy matemático, para mí Aleph es un cuento de Borges, pero Aleph es el conjunto de todos los números del infinito. ¿Cómo podemos llegar a concebir eso? Solo a partir de una constitución verbal que empieza a hacer una serie de palabras. Me hubiera gustado mostrarles de mis propios trabajos cómo se diferencian las palabras concretas de las abstractas en el cerebro. Las palabras concretas implican una activación de la zona posterior del cerebro, porque son imágenes las que tenemos en las palabras concretas: esta mesa, esta cara, etc. Y las palabras abstractas no. ¿Cómo defino infinito? Aleph 0. Pero Aleph 0 tengo que utilizar un conjunto de palabras, y entonces eso le representa una parte anterior del cerebro. Planteaba. Es sugerente por varias razones. Leo rápido. De la captación de la luz al análisis de un cuadro del Bosco, de un sonido a la cantata nupcial de Bach, y sigue con la misma lógica de ir
digamos, algo vinculado con un cierto ligamiento al aspecto estrictamente biológico, a algo que es eminentemente lingüístico, cultural, ¿no? Ahí está la cantata de Bach, ya nos la puse. Aquí está el micrófono. ¿Y con el micrófono? ¿Se oye? Atrás. ¿No lo escucho? ¿No se escucha arriba? No, Arriba, atrás. donde esté la bocina. No se oye, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que la tesis general es justamente que se va de estas bases, digamos, biológicas, ¿no? hacia el comportamiento complejo, ¿no? en humanos, que tendría que ver con la apreciación del cuadro del Bosco, de la cantata de Bach. Hay quien sostiene que el asunto es al revés. Usted acaba de traducir un libro muy importante, que es el de Fundamentos Filosóficos de las Neurociencias, que algo del comercial va a salir editado por la Universidad Veracruzana. Y bueno, lo que se plantea en estas obras, por ejemplo, con esta perspectiva, es que más bien hay una dominancia de lo cultural y lo social respecto de lo biológico. Entonces, que digamos de alguna forma toda esa articulación de lo que podríamos llamar los reflejos se da por mor de la estructura de relaciones sociales, ¿no? en las que uno está inmerso, y no al revés, no de lo biológico hacia lo social. Me gustaría saber cuál es su opinión abierta y franca sobre esta perspectiva que sostiene lo que le acabo de señalar. Pues que debemos partir de lo biológico, ¿sí? Porque si no, como decía, somos ángeles, ¿sí? Y si somos ángeles, entonces, pues todo este mundo de las concepciones, llamémosle, relacionadas con nuestro mundo, han surgido pues, de la nada, ¿no? Surgen de un proceso muy peculiar, muy lento, en donde progresivamente se va pasando. Los animales, nosotros los consideramos como actuando solamente a través de actos reflejos, y no. Los animales tienen también una estructuración del medio. Los pájaros, por ejemplo. Los pájaros tienen un cerebro muy complicado. Tienen uno de los cerebros más complicados que existen, aparte de nuestro cerebro. Porque tienen una serie de adaptaciones al ambiente muy difíciles. El vuelo implica una serie de estímulos de guía que son muy complicados. Platicábamos de lo que representa para un colibrí. Un colibrí es muy pequeñito, que tiene que libar las flores y tiene que detenerse para libar las flores durante varios minutos. Pero hay una serie de corrientes de aire, y yo si soplo sobre un colibrí lo muevo. O sea, esas corrientes de aire lo están moviendo y él está haciendo continuos ajustes, y nosotros lo estamos viendo que está fijo. No, está haciendo ajustes continuos para lograrlo. Y a una velocidad, corre a 80 kilómetros por hora, por cierto, ya es extraordinario el colibrí. Y tiene un cerebro sumamente complejo. Y el canto de los pájaros es muy, muy complicado. Las secuencias tonales de los pájaros son aprendidas. Bueno, hay hasta
dialectos, por así decirlo. Pájaros de una zona no pueden comunicarse con otra zona porque tienen un dialecto particular, no se entienden. Entonces, para la producción del canto de los pájaros hay una actividad nerviosa semejante a la actividad nerviosa que tenemos nosotros en nuestro lenguaje. Bueno, los pájaros biológicos, en las cuestiones de tipo más abstracto, lo social evidentemente interviene, pero lo social como un conjunto de estímulos que en ese momento producimos nosotros mismos, que son los del lenguaje o que son los del canto de los pájaros, y que empiezan a reflejar la realidad. Y empieza a reflejarse la realidad desde que yo tengo una reacción de miedo muy simple y hago ay, ¿no? Eso nada significa que estoy ante un estímulo que me ha provocado un temor, ¿no? Y ya tiene un significado que nosotros a eso no se lo damos así lo que no sé si. Muchísimas gracias, doctor, por su conferencia, muy interesante, nos deja pensando. Entonces, cuando hayamos resuelto, le escribimos para preguntarle. Eso quiere decir que no quiere decir que dijo cosas muy contundentes. Aquí le voy a entregar su constancia por la impartición de la conferencia. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes por su asistencia. Le damos un abrazo. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes por estar aquí y por favor no se vayan a ir sin firmar el acta, que no sé, ¿alguien sabe dónde está? ¿Tú la tienes el acta? Ah, ok. Entonces la tiene Gerardo, por favor, si alguien no la ha firmado, me hace el favor de firmarla. Y necesito que alguien del SICAM venga por favor conmigo para entregarle 2 documentos para el doctor Antonio. Entonces, que se los entregue el lunes cuando lo vean. Y bueno, pues terminaríamos con esto ya la reunión. Me da tristeza porque estaba muy a gusto, pero tenemos que seguir haciendo otras cosas. Entonces, les agradezco muchísimo su asistencia, a pesar de las distracciones aquí han estado, lo valoro mucho. Y pues seguimos en contacto. En unos días yo les mandaría el informe de las actividades, fotos del evento para que se vean allí y tengan probatorios de que efectivamente estuvieron aquí, le traigan la foto a quien corresponda. Perdón. Y me comenta Fanny, por favor ven, para que te conozcan los que no te conocen. Fanny es nuestra auxiliar, ella maneja la página del SLIP y la página de Facebook del SLIP y también muchas de las cosas de la plataforma, ella me ayuda. Entonces Fanny Trujillo, muchísimas gracias. Y me comenta que ya muchas de las fotos del evento están en la página de Facebook para que de ahí las bajen. Y Dani quiere comentarles algo y también, ¿sí? Sí, vamos a tomarnos una foto general. Pase por favor acá para aprovechar esto. Pero mientras Dani nos va a contar algo. 2 cosas. A ver. 2 cosas. Darle las gracias a Tony y a su equipo por recibirnos acá en la costa. Muchas gracias al doctor Alcaraz por haber aceptado el reconocimiento. Pero también Tony ya encontré los archivos de los campos académicos. Y una vez quien quiera incorporarse, que nos dé los datos, y si se esperan tantito que ya hay agua, se puede imprimir y firmar de una vez. Sí, claro. ¿Vale? Buena idea. Quienes sí. tengan, pueden pasar conmigo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a pasar acá para